¿Qué tal, amigos de La Conexión? Muy buenos días. Nos encontramos en este momento con el Cónsul General de México, Javier Díaz de León, para hablar acerca de un tema que ha venido causando controversia y causando mucho revuelo aquí en el estado de Carolina del Norte, acerca de la ley HB 318 y algunas consecuencias que tienen específicamente en este caso, con algunas identificaciones y en particular con las repercusiones que va a tener con la matrícula consular que emite el gobierno mexicano. Vamos a comenzar hablando con el cónsul y bueno, vamos a comenzar preguntando básicamente para la gente que no conoce ¿qué es la matrícula consular? Muy buena pregunta y muy oportuna. Antes que nada, gracias, saludos Gonzalo y saludos a todas las personas que ven este mensaje a través de La Conexión. Una buena oportunidad para platicar del tema. Bueno, la matrícula consular es un documento que tiene ya varias décadas de estarse emitiendo en Estados Unidos por parte de todos los consulados de México. A veces hay cierta confusión alrededor del tema de qué es exactamente una matrícula consular. La palabra matrícula viene digamos, del verbo matricular, que significa básicamente registrar a alguien. Entonces, básicamente, el nombre original de este documento es Certificado de Matrícula Consular. Significa que es un documento mediante el cual el gobierno de México certifica que una persona fue registrada o matriculada en el consulado. ¿Y qué tipo de personas se registran o se matriculan en el consulado? Pues son los mexicanos que viven en la circunscripción consular del consulado del que se trata. Por ejemplo, en el Consulado de México en Raleigh, nosotros tenemos la tarea de registrar o matricular a los mexicanos que por la razón que sea viven aquí. Y por aquí me refiero a Carolina del Norte o Carolina del Sur, que es el ámbito de la circunscripción consular. A veces hay un poco de confusión porque se confunde la matrícula consular con un documento que tiene algún otro propósito. No es un documento que tenga absolutamente nada que ver con el estatus migratorio de la persona, no tiene absolutamente nada que ver digamos, con los antecedentes de esa persona en Estados Unidos. Simplemente lo único que estamos haciendo con este documento es emitirle a esa persona un certificado de que nosotros hemos verificado, uno, que esa persona es mexicana, hemos verificado su identidad y tal vez algo muy importante, hemos verificado su domicilio, que vive en Carolina del Norte o en Carolina del Sur. Y toda esa información está plasmada en la matrícula. Nosotros lo hacemos porque es parte de nuestra obligación, está de hecho contemplado en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, que varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos, han suscrito. Lo hacemos porque necesitamos registrar y saber quiénes son los mexicanos, dónde están los mexicanos a quienes nosotros estamos abocados a servir. Paralelamente, además de que nosotros lo hacemos, algunas autoridades e instituciones financieras a lo largo de los años han decidido utilizar ese documento para identificar a personas que viven aquí, ya sea para ofrecerles servicios o sea por razones, digamos, para hacer el trabajo de las corporaciones policíacas. Y nosotros, por supuesto, damos la bienvenida a que ello suceda cuando así es. Pero independientemente de si es aceptada o no por instituciones financieras o de procuración de justicia o gubernamentales, nosotros tenemos no solamente la tarea, sino la vocación de seguir emitiendo estas matrículas, porque básicamente va en beneficio de todos. Ahora, ¿cuáles son los usos más comunes y los requisitos para obtener la matrícula? Para obtener la matrícula consular, como decíamos hace unos minutos, la persona tiene que verificar su nacionalidad mexicana. La manera más común de verificar la nacionalidad mexicana es a través del acta de nacimiento. No es la única, pero es la más común. Por supuesto que también tiene que verificar con nosotros su identidad. Quiere decir que nos tiene que proporcionar alguna identificación oficial, vigente, de preferencia, para poder verificar eso. A diferencia, obviamente, de lo que, y sabemos muy bien que muchos de nuestros paisanos que están por acá precisamente tienen ese problema. La diferencia es que nosotros podemos recibir documentos mexicanos, documentos emitidos por autoridades mexicanas que normalmente aquí no son reconocidas. Entonces, la nacionalidad y la identidad. Tercero, necesitamos obviamente que esa persona verifique con nosotros su domicilio, nos tiene que traer un comprobante de domicilio. Del agua, de la luz, del teléfono, hay diferentes maneras de hacerlo. Y bueno, y pagar una cuota de $27 por 5 años de la matrícula consular.
y bueno, y venir aquí se capturan sus biométricos, su fotografía, y etcétera, y bueno, y esos son los requisitos. Y es importante, qué bueno que lo mencionas, porque también parte de la desinformación que está generando en los últimos días, bueno, no, de hecho no es los últimos días, desde que inició este debate legislativo, es que el Consulado de México emite, por ejemplo, las matrículas consulares sin verificar la identidad propiamente de las personas que vienen. Es un procedimiento muy riguroso, es un procedimiento incluso que a veces nos lleva a no poderle ofrecer frecuentemente la matrícula a nacionales que vienen, cosa que les causa a ellos a veces bastante malestar, pero nosotros estamos convencidos de que tenemos la obligación de fortalecer la solidez de un documento, obviamente, y darle seriedad. Entonces, pues sí, es un documento muy sólido en cuanto a los requisitos que hay para obtenerlo. Tú mencionabas hace rato hace un momento, que una de los usos comunes era ante instituciones comerciales. El documento también o la matrícula se aceptaba hasta antes para trámites gubernamentales o ante el gobierno de los Estados Unidos o del Estado. Lo más común en la mayoría de lugares de Estados Unidos es que numerosas corporaciones policíacas y digamos, de procuración de justicia, como decimos en México, la utilizan como una herramienta para identificar a personas que se encuentran en su comunidad. Okay. En algunos casos aislados, en algunos estados de la Unión Americana, algunas instituciones estatales o locales también la utilizan para ofrecer servicios, para tener acceso a servicios, cosas como bibliotecas, etc. En el caso de Carolina del Norte, la experiencia ha sido a lo largo de los años que principalmente la aceptación de la matrícula ha tenido que ver con la aceptación de algunas corporaciones policíacas que la consideran una herramienta muy útil. ¿Qué tan segura es la matrícula consular? La matrícula consular es cada vez más segura. Digamos, para empezar, es uno de los documentos más seguros que expide el gobierno de México. Y no es casual, o sea, sabemos que es un documento que se expide en Estados Unidos y que para que pudiera tener la aceptación que quisiéramos, teníamos que elevar los estándares muy altos, porque obviamente por las preocupaciones de seguridad que imperan en este país. La matrícula empezó a emitirse de esa manera en los años, a partir más o menos del año 2000, un poquito después. Y bueno, la matrícula de alta seguridad, porque hay que decir que lleva muchos años antes de hacerse. Pero la que conocemos hoy en día, que es la matrícula consular de alta seguridad, se empezó a emitir con una serie de candados. Es esta matrícula verde que a lo mejor muchos de ustedes reconocerán o conocerán, que fue la que se estuvo expidiendo en todos los consulados de México hasta noviembre de 2014, hasta noviembre del año pasado, que tenía toda una serie, todavía la tiene una serie de candados de seguridad, leyendas en luz ultravioleta y lectores también de PDF en la parte de atrás. Desde noviembre de 2014, todos los consulados de México en Estados Unidos empezamos a emitir una nueva generación de matrícula consular, que es esta que tengo aquí en mi mano, que tiene incluso muchos otros candados de seguridad adicionales a la que ya tenía. Tiene microtextos en la parte frontal del documento, tiene un chip electrónico que se puede ver claramente aquí, en la parte trasera tiene también un código de PDF. Estos pueden ser leídos en la mayoría de los teléfonos inteligentes con una aplicación y verificar los datos que están aquí contenidos que coinciden con los que están en el frente. Y bueno, por supuesto, tiene numerosos, si uno se pone uno esta matrícula consular contra luz ultravioleta, se pueden leer toda una serie de códigos, incluyendo leyendas como Secretaría de Relaciones Exteriores, el nombre de la persona en una leyenda que solo puede ser vista en luz ultravioleta, etcétera. Este código que está aquí en la parte baja de la parte de atrás es un código que también es leído por lectores de pasaportes, que es también un código aceptado internacionalmente. Entonces es un documento no solamente seguro, sino es uno de los más seguros que emite el gobierno de México. En comparación con documentos que emite el gobierno de los Estados Unidos, ¿se puede comparar los niveles de seguridad? Es comparable tranquilamente, por ejemplo, con cualquier versión, por ejemplo, de una licencia de conducir que emite cualquiera de los estados de la Unión Americana, en términos de la calidad y en términos del nivel de seguridad que tiene. Ahora, ¿es México el único país que emite un tipo de identificación de este tipo para sus compatriotas?
No, no, no. De hecho, digamos, varios países con población migrante significativa en Estados Unidos a lo largo de los años han tomado el ejemplo de la matrícula consular mexicana y han empezado a lo largo de los años a emitir documentos similares. Varios países centroamericanos lo hacen. Yo tengo en lo personal conocimiento de, por ejemplo, países como El Salvador, como Honduras. Sé que Argentina elabora un documento similar. Sé que tengo entendido que Uruguay y algunos otros países sudamericanos también lo hacen. Ahora, muchísimas gracias por la explicación y hablarnos acerca de la matrícula consular. Ahora vamos a tomar el tema directamente de lo que está sucediendo en estos momentos aquí en cuanto a las legislaciones que se están dando en el Estado, acerca concretamente de la ley, la propuesta de ley de HB 318, que hasta donde sabemos al momento de esta entrevista aún no ha sido firmada por el gobernador McCrory. Y bueno, estamos en espera de que suceda algo con eso. Alguna gente está esperando que consiga el veto, pero bueno, no sabemos hasta que eso suceda. Referente a la ley, ¿cómo va a afectar directamente esa propuesta en el tema de las matrículas consulares a los compatriotas mexicanos? Bueno, pero primero yo creo que, como tú muy bien dices, lo que hay que hacer en este momento es seguir de cerca el proceso legislativo. No está todavía concluido, muy bien señalas, y esperar hasta el último momento en que se apruebe finalmente o no se apruebe. Y ese tipo de valoración será, digamos, el mejor momento para hacerles una vez que la ley, de ser el caso, esté aprobada y publicada. Ahora, con base en lo que hasta el momento se ha estado discutiendo y lo que hasta el momento ha sido aprobado, digamos, yo no lo vería tanto en términos de repercusiones directas a la comunidad. Significa básicamente que digamos, desde políticamente la legislatura del Estado de Carolina del Norte, algunos legisladores del Estado, la mayoría la legislatura del Estado, está emitiendo una prohibición para que las policías y las agencias de procuración de justicia locales acepten no solo la matrícula consular mexicana, sino cualquier documento emitido por cualquier consulado. A veces hay una confusión de que se piensa que esto va únicamente en contra de la matrícula mexicana. Exacto. Esto va, el lenguaje utilizado en la legislación hace mención a cualquier documentación consular mexicana, excepto, y esto es muy importante, excepto el pasaporte. Entonces, lo primero que no hay que olvidar es que, digamos, aún si esto sucediera en el sentido de que algunas policías o las policías en el estado de Carolina del Norte se vieran imposibilitadas de utilizar a la matrícula consular como un mecanismo de identificación, el pasaporte sigue estando disponible. Y nosotros, digamos, no hemos cesado y no hemos dejado en ningún momento de producir pasaportes, ni lo vamos a hacer. Si eso significa, si eso llega a representar que recibamos un número mayor de personas, de connacionales que soliciten el pasaporte mexicano porque lo requieran dadas las nuevas circunstancias, nosotros estaríamos preparados para ello. Estamos precisamente en las próximas semanas poniendo en marcha la aplicación, no solamente en este consulado, en todos los consulados de México en el mundo, de una nueva generación de pasaporte mexicano. También estamos a punto de emitir un pasaporte con niveles de seguridad más altos a los estándares internacionales. Hoy en día, por ejemplo, para obtener un pasaporte mexicano en un consulado se capturan los 2 dedos índices y eso se captura como los biométricos. A partir dentro de algunas semanas pronto vamos a empezar a capturar datos como los 10 dígitos de cualquier persona y además vamos a capturar el iris de una persona. Estos son los estándares más altos de acuerdo con de la emisión de un pasaporte de acuerdo con los países más desarrollados del mundo. Y ese pasaporte va a estar disponible, digamos, antes de que termine este año, en todos los consulados de México. Entonces, digamos, México no solamente va a seguir emitiendo pasaportes, lo vamos a hacer, tenemos la tecnología, hemos ampliado nuestra capacidad, hemos ampliado hemos mejorado nuestros procesos para hacerlo, pero además estamos confiados de que incluso tenemos uno de los pasaportes más seguros y más sólidos del mundo.
Regresando a la situación de de la HB 318 Ajá. y lo que afecta en cuanto a la identificación, a la matrícula en este caso, eh, cuando todo esto empezó a generarse, algún miembro, algún representante de la legislatura se acercó al consulado o de alguna manera para saber qué tanto podría afectar o qué tanto podría repercutir en el hecho de aceptar o no la identificación. La respuesta rápida a tu Ujú. pregunta es no, nadie se ha acercado a nosotros. Ok. Sí quisiera yo un poco abundar un poquito en el sentido, porque como ustedes saben, esta discusión en torno a la matrícula consular mexicana ha estado en los corredores legislativos aquí desde hace ya, no meses, sino desde hace por lo menos varios años. Eh, en el pasado, en ocasiones diferentes en las cuales se ha discutido cosas similares, el consulado ha sido convocado o invitado a comparecer ante audiencias legislativas para proporcionar información sobre esto. De hecho, el año pasado, el Consulado de México participó en una audiencia que organizó el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Carolina del Norte, porque ellos fueron comisionados por el gobernador McCrory para emitir un dictamen, un estudio sobre las posibles repercusiones de seguridad que tendría la aceptación de una ley que permitiera permisos de conducir para indocumentados en Carolina del Norte. En el contexto de ese estudio que hizo el Departamento de Seguridad Pública, fuimos invitados el año pasado y en esa ocasión tuvimos la oportunidad de un poco mostrar a esas personas todo lo que hemos hablado en esta entrevista sobre la matrícula consular mexicana. No eran legisladores, sino eran funcionarios del gobierno del Estado. Ellos emitieron un documento como producto de este estudio que fueron comisionados a hacer, y en ese documento ellos señalan y digamos, identifican a la matrícula consular mexicana como un documento, como un estándar de alta calidad entre los documentos emitidos por los consulados. Esto fue el gobierno del Estado en el contexto de un estudio que se les fue solicitado. Pero en lo que respecta a los legisladores que presentaron una iniciativa que hace mención específica a esta matrícula, y lo que respecta, digamos, a las personas que están redactando o redactaron una ley y en el contexto de la cual hubo debates en la asamblea de este Estado, haciendo afirmaciones sobre el documento, sobre el proceso que llevamos a cabo para su emisión y sobre su seguridad, lamento decir que absolutamente nadie se nos acercó. Nosotros en mayo de este mismo año emitimos un comunicado desde aquella ocasión en inglés y en español, en el cual ofrecimos públicamente a cualquier persona que estuviera interesada en conocer a fondo, con seriedad, qué es la matrícula, cómo se elabora, cuál es el proceso, cuáles son las características de la misma, se les ofreció siempre la puerta abierta del consulado. Lamentablemente nadie lo hizo. Obviamente algunas personas de nuestra audiencia tienen la idea de que quizás el consulado directamente tendría que intervenir de una manera más directa en toda esta situación. ¿Me puedes decir un poco hasta dónde puede llegar el consulado en cuestión de manifestarse o de hablar acerca del tema con las autoridades? Yo creo que, digamos, nuestra obligación y nuestro deber es proporcionar la información abierta y disponible a quien la desee obtener. Okay. Cosa que hemos hecho, no solamente lo hicimos en mayo, sino lo hemos hecho constantemente desde que el consulado existe. Hay que entender que, digamos, que cuando hay un debate legislativo en un ámbito soberano, como es la Asamblea Legislativa del Estado de Carolina del Norte, ese es un debate que compete a los carolinenses. Es un debate que tiene que ver con la redacción de leyes de los ciudadanos de este Estado. Por lo mismo, nosotros obviamente tenemos que respetar ese ámbito. Nosotros somos representantes de un gobierno extranjero, México. Sin embargo, obviamente entiendo muy bien el punto de vista, porque obviamente se está debatiendo algo que afecta a mucha de nuestra comunidad. Sin embargo, tenemos no solamente la vocación, sino la obligación de respetar el ámbito soberano de la legislatura de Carolina del Norte. No podemos irrumpir en un debate legislativo que es de los ciudadanos y de los carolinenses sin que seamos invitados.
Y eso fue precisamente el espíritu de lo que buscábamos hacer cuando emitimos nuestro comunicado en mayo. Estábamos tratando de decirle a la opinión pública que sabíamos muy bien que se estaba discutiendo algo sobre un documento que nosotros elaboramos y que abríamos las puertas para que quien quisiera preguntarnos podía venir y obtener la información. Si nadie lo hace, y nadie lo hizo, solo nos lleva a la posibilidad de pensar que probablemente no había interés en conocerlo realmente de fondo y que lamentablemente se estuvo discutiendo sobre un proceso consular, lamentablemente sin tener toda la información a la mano. Hay una situación que se ha estado generando, sobre todo en este mismo momento que se crea o que se da un aviso de alerta para todo el estado por la aparición del huracán Joaquín. Esto nos lleva hacia una situación de emergencia que se puede suscitar con la población en general y obviamente con ciudadanos mexicanos. En el pasado, bueno, todo este tipo la matrícula consular era un elemento que se utilizaba para identificar a la gente, sobre todo porque viene la dirección de la persona de donde está viviendo. Ahora dicen que únicamente se va a utilizar el pasaporte. El pasaporte no tiene ninguna dirección local. Entonces, bueno, eso genera, a nuestro punto de vista, una discrepancia y un conflicto ahí, porque en realidad necesitarías algo para identificarte, aunque han hablado que se pueden identificar con un recibo de la luz o un recibo de algún servicio que estén dando, lo cual, bueno, como ya hablamos, es una situación que ya las autoridades tendrán que definir si la aceptan o no en su momento. Y regresando al tema del estado de emergencia que se declaró, ¿hay algún plan que se tenga ahorita en el caso de que suceda algo para ayudar a connacionales mexicanos? Claro. En el caso de que algo, ojalá y no suceda, pero que pudiera darse. Como siempre que hay alguna contingencia de este tipo, el consulado tiene contacto cercano con las agencias de seguridad digamos, de atención a contingencias del estado de Carolina del Norte y de Carolina del Sur. Tenemos un mecanismo de notificación directo entre ellos y nosotros. Hemos pedido y solicitado a ambas autoridades de los dos estados de que si por cualquier motivo, y esperemos que no sea el caso, pero si por cualquier motivo alguna persona mexicana resulta damnificada de esta tormenta, que se nos notifique, que se nos avise para que podamos nosotros acercarnos a esas personas y les podamos ofrecer la asistencia consular del caso. Emitimos precisamente un comunicado de prensa ayer, mediante el cual hacemos lo primero que hay que hacer, y con el apoyo de ustedes lo hacemos, de hacer llegar a nuestra comunidad los datos de a dónde pueden acudir, a dónde pueden llamar en caso de una emergencia. Qué bueno que lo mencionas, porque es importante que sepan que en el caso de una emergencia de este tipo y una coyuntura de este tipo, todas las autoridades de protección civil de Carolina del Norte y Carolina del Sur nos han reiterado que lo último que está en sus mentes es el estatus migratorio de las personas. Okay. Y es muy importante. Cuando una persona está digamos, envuelta en una emergencia o hay algún tipo de situación que ponga en peligro la vida, no deben de pensar en que acercarse a una autoridad represente algún riesgo para ellos, sino deben de pensar en la autoridad, en autoridades de protección civil como un recurso que está para ayudarles. Nosotros, además de esta conexión que tenemos y esta información que estamos proporcionando a la gente sobre los recursos disponibles, ponemos a la disposición de todos nuestro teléfono de emergencias, que es el teléfono de emergencias que tiene siempre disponible el consulado, está ampliamente difundido en nuestra página de internet, es el 919-796-3637. 919-796-3637. Sí quiero enfatizar que es un teléfono de emergencias. Okay. Porque frecuentemente, lamentablemente, hay gente que llama a ese número para plantear cosas que no son una emergencia. Las emergencias significan a alguien que tiene en riesgo su vida, su hogar, su familia o su libertad, ¿no? Esa es básicamente lo que quiere decir una emergencia. Y para eso es ese número. Y sí les agradeceríamos que si
digamos que si se encuentran en una situación de ese tipo, se comuniquen con nosotros, nos dejen un mensaje, nos digan dónde o cómo los podemos contactar, y inmediatamente lo haremos en cuanto escuchemos un mensaje. ¿La ayuda es únicamente para connacionales mexicanos o se ofrece también ayuda a gente de otras nacionalidades? En general, digamos, la mayoría de la ayuda que podemos proporcionar, sobre todo en términos de ayuda material que podemos proporcionar, sí está dirigida a connacionales mexicanos. Eso no significa que, por ejemplo, si hay, hermanos latinoamericanos que estén en situación de urgencia, no puedan llamarnos. También nos pueden llamar, porque además nosotros podemos ayudar, por ejemplo, a contactar a nuestros amigos de los consulados de sus países. Para concluir, se han dado en estos últimos días, al parecer, algunas manifestaciones sin precedentes de la gente yendo a expresar sus ideas, y en especial, por ejemplo, el día de ayer en UNC Chapel Hill, estudiantes se reunieron para directamente desde ahí hablarle al gobernador por sus teléfonos celulares para expresarse acerca de esta ley. ¿Qué opinión te merece el hecho de las movilizaciones que se están dando últimamente, no nada más de connacionales mexicanos, sino de la comunidad hispana en general en Carolina del Norte? Me parece que es absolutamente normal, y creo que ojalá llegue pronto el día en que no nos sorprenda. La comunidad mexicana, la comunidad hispana, latina en Carolina del Norte es obviamente la comunidad que más está creciendo. Ninguna crece tan rápido como nuestra comunidad hispana y latina en este estado. Es una comunidad cada vez más fuerte, más sólida, cada vez más organizada. Es una cuestión de evolución de una comunidad que fue inmigrante y hoy en día ya es parte central de la sociedad de este estado. Y en la medida que ese proceso se está dando y va avanzando, es normal y obviamente esperar que cuando una parte sustantiva de esa comunidad está descontenta por alguna decisión que se esté tomando, ya sea en la legislatura o en algún otro ámbito de gobierno, lo expresen, ¿no? Es parte de la democracia y es parte normal de lo que debe de ser. Entonces, bueno, nosotros obviamente seguimos de cerca el proceso, seguimos de cerca eso, respetamos profundamente lo que decidan los carolinenses de lo que quieren hacer o no quieren hacer con sus leyes y sus estados, sus instituciones, y nosotros obviamente nos mantenemos en el papel de informar seria y correctamente a nuestra gente sobre lo que está sucediendo. Una comunidad organizada, una comunidad activa y una comunidad con voz es una comunidad que tiene mayor manera de influir en su futuro. Pues bueno, no me queda más que agradecerte a ti por el tiempo que nos has brindado, y a nuestros amigos de La Conexión, que sigan pendiente de todos los acontecimientos y de todo lo que se viene dando en nuestro estado, aquí en Carolina del Norte, en relación a todo lo que nos afecta a nosotros como ciudadanos de este estado y residentes de este estado, y como comunidad hispana. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Y bueno, síganos en Facebook, síganos en Twitter y en nuestra página de web www.laconexionusa.com. Muchas gracias.